Los puertos tienen costos. Por ejemplo, estos dos switches se encuentran conectados y obviamente la elección entre este puerto y este puerto, a ver cuál de los dos será el root port, va a ser en base al costo. Y el costo está determinado por la velocidad. Si la velocidad del puerto es a 10 GB, el costo según la IEEE será 2. Si es a 1 GB, el costo será 4. Si es a 100 megas, será 19. Si es a 10, será 100. Por lo tanto, mientras menor sea el costo, que es inversamente proporcional a la velocidad del puerto, mientras mayor sea la velocidad, entonces menor será el costo y por lo tanto ese será el root port, el puerto que tenga el menor costo hacia el root bridge. Los switch pueden trabajar en diferentes modos. Trabajan en modo cut-through, fragment free y store and forward. Básicamente tú puedes configurar un switch para que trabaje en uno de ellos tres. El modo cut-through es el más rápido porque las tramas que entran por un puerto le envía por el otro puerto. Pero para hacer el forwarding de la trama o el reenvío de la trama, en el modo cut-through, este es el header de la trama. El switch solamente revisa la dirección destino en el modo cut-through. Lee el destino y automáticamente reenvía la trama. Por eso es muy rápido ese modo, pero es propenso a errores ya que la trama no se revisa completa. A ver si tiene errores. Entonces la trama con errores se reenvían a través del switch. Fragment free es el otro método y es básicamente que el switch revise el header completo, que son los primeros 64 bytes de la trama. Revisa el header completo y si el header no tiene error, entonces reenvía la trama. El modo store and forward revisa la trama completa para ver si la trama tiene error. Es decir, que él toma la trama completa, la revisa y luego la reenvía. Obviamente este es el más lento, pero es el más seguro. El intermedio es el fragment free y el más rápido es el cut-through. Esos son los tres modos que opera. Vamos a ver ahora la parte práctica del modo de switching. El switch básicamente tiene un sistema operativo muy similar a lo que es un router Cisco, en el sentido de que los comandos son prácticamente idénticos. O sea, tenemos el comando hostname, enable password, enable secret, todo. Y vamos a ver ahora los comandos básicos del switch y la parte de spanning tree protocol del switch. Vamos ahora a cambiar de pantalla para ver la parte de vamos a ver aquí para entrar al Packet Tracer para que veamos una parte práctica de lo que es los switches Cisco. Y básicamente tenemos aquí, vamos a ver aquí, tengo estos switch, vamos a revisar la configuración. Miren la topología que tengo aquí, tengo dos switches que se encuentran conectados por un enlace redundante. Y tengo aquí una PC, tengo una PC aquí con un hub. O sea, tengo tres PCs conectadas a un hub y ese hub conectado al switch y aquí tengo dos máquinas. Esto es una topología LAN típica. Y miren cómo es la interfase del switch, es similar a la del router. Pueden ver aquí en mi Packet Tracer, yo ejecuto show run y puedo ver la memoria RAM, la configuración que se encuentra en la RAM del switch. Show Startup Configuration me muestra la NVRAM. Pueden ver que no hay nada grabado aquí en la NVRAM del switch. Tengo aquí también el comando, vamos a ponerle aquí un enable secret, igual, Cisco, para ponerle un password al modo de configuración disable, al modo de configuración privilegiado. Mira aquí Cisco. Y básicamente el switch tiene lo que es la misma interfase del router de Cisco IOS, con la diferencia de que al router ustedes siempre le ponen diferentes direcciones IP en las interfaces. Acuérdense que el switch es un dispositivo de capa 2 y como es un dispositivo de capa 2 no entiende lo que es el protocolo IP.
A pesar de eso, sí le debemos de configurar una dirección IP, pero esa dirección IP es con fines administrativos. Es para yo poderme conectar al switch vía Telnet a través de la red. Por ejemplo, para yo ponerle una dirección IP al switch, debo de entrar aquí en el modo de configuración global, Interface VLAN 1. En el módulo siguiente van a ver lo que es una VLAN. Pero le adelanto que todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1. Y por lo tanto, si yo me quiero conectar desde la PC 0 vía Telnet al switch o desde la PC 1, la conexión que salga desde cualquier puerto, desde cualquier máquina, va a entrar por cualquier puerto del switch. Entonces, yo le voy a poner una dirección IP al switch en una interfase virtual. Esto es una interfase virtual que identifica la VLAN 1, ya que todos los puertos del switch se encuentran en la VLAN 1 y cuando alguien quiera conectarse al switch va a venir por cualquier puerto del switch. Entonces, interface VLAN 1 y yo pongo aquí IP address y le pongo una dirección IP. Vamos a ponerle 10.10.0.254 con máscara de 24 bits y le doy no shutdown para inicializar mi interfase VLAN 1 aquí. De esa forma yo le configuro un IP al switch y vamos a configurarle los puertos BTY para yo poder line BTY para poder tener acceso al switch vía Telnet, password Cisco, fíjense que es igual que el router, y login aquí, y prácticamente yo me voy aquí a una máquina de estas. Vamos a configurar una máquina, vamos a ponerle un PC, esta tiene 10.0.0.2, vamos a darle un ping a la 10.0.0.254, a ver si yo tengo comunicación con el switch. Veo que tengo comunicación con el switch y si escribo con Telnet 10.0.0.254 tengo una conexión vía Telnet desde la PC al switch y fíjense cómo yo puedo administrar mi switch desde la PC aquí, vía el protocolo Telnet. Igual que un router, es lo mismo, idéntico, no hay ninguna diferencia entre la administración de un router y la administración de un switch. Obviamente los switches tienen ciertos comandos que son especiales entre ellos, por la característica de que el switch y el router pertenecen a capa diferente del modelo. Si vamos a ver uno de los comandos principales del switch en lo que es la parte de administración y seguridad, por ejemplo, si yo quiero entrar a un puerto del switch, este switch con el comando show interface yo veo los puertos, aquí puerto 1, 2, Facilnet 3, 4, este es un switch, este switch es show version, es un 2950 y tiene 24 puertos, mírenlo ahí, el número 24 significa que tiene 24 puertos. Y básicamente, si yo quiero entrar a un puerto, yo entro aquí, interface, Facilnet 01, enter, y puedo ponerle una descripción, por ejemplo, description, para ponerle connection to PC A. Y de esa forma con el comando show interface yo entro a lo que es el puerto de un switch. Vamos a ver uno de los comandos principales que es de la parte de seguridad, lo que es la parte de port security. Por ejemplo, si ustedes quieren ver la tabla MAC de los switches, que es donde ellos tienen apuntadas todas las MAC address y los puertos show MAC address table, y aquí ustedes pueden ver que mi switch se conoce dos MAC address. Conoce una que es por el puerto 23, tiene registrada esta dirección MAC aquí, y por el puerto 1 tiene registrado esta MAC address aquí, que básicamente el pin que yo hice desde la PC1 al switch, y por eso el switch se sabe esta MAC address. Si por ejemplo yo vengo aquí, fíjense que en esta PC, que es la PC1, se encuentra conectada en el puerto 2. Este es el puerto 2. Este tiene vamos a ver qué IP tiene esta máquina, tiene la 10.0.0.3. Si yo le doy pin desde esta máquina a la 10.0.0.3, obviamente como le expliqué en la teoría, esa trama fue y vino, y miren cómo el pin funcionó. Entonces mi switch se aprendió la dirección MAC ahora nueva. Miren aquí que en el puerto 2 ahora tiene una dirección MAC nueva, que es esta. Y de esa forma el switch se va aprendiendo las direcciones MAC de todas las PC que tengo conectadas a él. Si por ejemplo yo tengo aquí esta máquina, tengo aquí en el puerto, ¿qué puerto es este? Este es el puerto 3, que tengo un hub conectado aquí. Fíjense que yo tengo en este hub 3 PC.
lo que significa que vía el puerto 3 el switch se va a prender 3 MAC address. Esta máquina es la 10004, esta es la 5 y esta es la 6. Si vengo aquí, doy pin a la 4, a la 5 y a la 6, ese switch por el puerto 3 tendrá registrado 3 MAC address. Miren aquí. Esa MAC address está en el puerto 3, este está en el puerto 3 y esta también. Entonces, ustedes saben que para tener cierta seguridad a nivel de capa 2 no es bueno tener hub conectados. Por ejemplo, si yo quiero evitar, ustedes saben que los hubs son un solo dominio de colisión y por ser un solo dominio de colisión tiene el problema de que hay colisiones y no son tan eficientes como los switch. Si yo quiero evitar que un usuario o un intruso o una persona que llega a la compañía venga y me conecte un hub a un puerto del switch sin que yo me dé cuenta siendo yo el administrador, o peor aún, me conecte un access point, porque un hub está conectado ahí, pero alguien tiene que conectarse físicamente al hub. Pero si alguien me conecta un access point al switch, a un puerto del switch, en una parte de la compañía, por ejemplo, en una zona o debajo de un escritorio donde el personal de informática no se dé cuenta, una persona que tenga intenciones maliciosas conecta un access point, obviamente una persona que se encuentre a varios metros de distancia y prácticamente varios kilómetros de distancia vía inalámbrica puede entonces conectarse a mi red y robar mi información o puede tumbarme la red. Vi algo tan sencillo como eso, que alguien me conecte un access point para que un tercero pueda conectarse inalámbricamente a mi red sin autorización. Si yo quiero evitar que en un puerto de un switch me conecten un hub o un access point, simplemente yo tengo que controlar la cantidad de MAC address que se aprende un switch por un puerto. Normalmente, si yo conecto una máquina, debe de haber una MAC address por cada puerto. Si yo tengo más de una MAC address, entonces tengo o un hub o un access point, o tengo otro switch. Pero lo que le quiero enseñar es el uso del comando port security. Si yo vengo aquí y entro al puerto 3, que es donde tengo aquí el hub, y pongo switch port security, me dice que can reject the port is dynamic. Déjame ver cuál es el comando que tengo que poner primero. Tengo que poner, creo que está como, ok. Tengo que primero quitarle este port de dynamic. Vamos a ver, switch port mode access. Switch port security, ok. Tengo que ponerle primero switch port mode access, es decir, tengo que ponerlo en modo acceso, ese puerto, para implementar lo que es la tecnología de port security. Y luego pongo switch port security para activar port security. Ahora, vía port security, yo le digo al switch que la cantidad máxima de direcciones MAC que yo voy a soportar ahí es 2 port security maximum. MAC address son 2 y que en caso de que me violen esa medida de seguridad por security switch port security violation, me tumba el puerto. Es decir, que si se aprende más de 3 MAC address me debe de tumbar el puerto. Fíjense que aquí yo tengo solamente, no tengo ninguna MAC address en el puerto 3. Vamos a hacer una prueba. Déjame darle primero show run aquí para ver si tengo mi configuración de port security bien hecha aquí en el puerto 3. Mírenla aquí. Y en el puerto 3 vamos a ver, es que tengo conectada el hub con esta 3PC. Si yo, vamos a verificar primero, antes de yo hacer pin, cuál es el estatus del puerto 3 con show interface. Show interface. Y vemos aquí que el puerto FacidelNet 3, perdón, está up y a nivel de enlace está up, es decir, que hay conexión. Si yo hago una prueba para probar port security, vengo aquí y vamos a hacer un pin a la 4, que se dio pin. Fíjense que yo me puedo comunicar. Entonces, si yo doy pin aquí, mi switch
se aprende una MAC address, show MAC address table, por el puerto 3, miren aquí, estáticamente. Y si doy otro ping a las 5, tendrá dos MAC address. Miren aquí, 2. Pero si yo doy un tercero, ya ahí entraría una violación de la medida de seguridad. Y ese ping no debe de funcionar. Mírenlo ahí que el ping no funciona porque el switch automáticamente me tumbó el puerto, lo desactivó. Fíjense que el ping no funciona y si yo voy al switch aquí pueden ver en el gráfico que el puerto está rojo. Lo que significa que aquí me dice que el switch change state administratively down, es decir, el switch tumbó el puerto. Automáticamente hubo una violación de la política de seguridad que yo establecí a nivel de switching. Ese es el uso de el comando port security, básicamente para establecer medidas de seguridad. Ahora vamos a ver lo que es la administración de Spanning Tree. Spanning Tree viene por default en los routers, en los switches Cisco. Y obviamente, como viene por default, no tenemos que preocuparnos por la configuración, sino que viene ya activo. Por el comando show Spanning Tree, yo puedo ver aquí la información de Spanning Tree. Pueden ver que tengo todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1 y por lo tanto este es el algoritmo Spanning Tree algoritmo que se está ejecutando aquí en la VLAN 1. Miren aquí en la VLAN 1 y tengo Spanning Tree Enable de la IEEE, que es el estándar 802.1. Carlos me pregunta, ¿cómo vuelves a habilitar el puerto? Lo subo, le doy un no shutdown. O sea, yo voy al puerto y lo habilito con no shutdown y el puerto sube de una vez. Y aquí tengo, fíjense que en la salida de Show Spanning Tree, tengo el root ID. Recuerden que uno de estos dos switches tiene que ser el root bridge, uno de estos dos. Y básicamente será el que tenga el MAC address más pequeño porque ambos van a tener por default la misma prioridad. Aquí pueden ver que el root ID es el identificador del root bridge. Esta es la dirección MAC del switch que es root bridge. Y este aquí es el puerto por el cual yo me estoy conectando al root bridge y este es el costo, 19. Este es el hello time, que es el tiempo que tarda Spanning Tree para enviar un BPDU entre un switch y otro. Aquí pueden ver el bridge ID de este equipo porque este es la información del root bridge y esta es la información de este switch. Esta es la MAC address de este switch. Obviamente este switch no es el root bridge. Si yo me voy a este switch aquí, pueden ver aquí en pantalla que este switch obviamente tiene un puerto en verde que es el que está forwarding y un puerto en naranja que está en blocking. El que tiene los dos puertos verdes obviamente es el root bridge porque todos los puertos del root bridge siempre están en forwarding. Y si yo le doy aquí show Spanning Tree, pueden ver aquí que este switch dice this is the root, es decir que este es el root bridge. This is the root bridge. Y aquí pueden ver el estatus de los puertos. Fíjense que todos se encuentran en status forwarding y se encuentran como role designated porque están en modo forwarding aquí y este es el costo, 19. En este switch aquí obviamente van a ver que el puerto 24 que está en modo blocking y el puerto 23 está en modo forwarding. De esta forma que básicamente funciona Spanning Tree. Si yo vengo aquí y le cambio la prioridad a este switch, vamos a ponerle aquí Interface VLAN 1, aquí yo pongo Spanning Tree, aquí Spanning Tree Priority, Spanning Tree VLAN 1 Priority, vamos a ponerle aquí 4096.
obviamente este switch será el root bridge, show spanning tree, porque tiene una prioridad menor que el otro switch. Mira aquí, ahora este dice que es this is the root, este será el root bridge porque yo le cambio la prioridad. Recuerden que la prioridad, lo que es el root bridge, se elige por el switch que tenga, o la prioridad más baja o el MAC address más bajito. Miren ahora que está cambiando el estatus de los puertos. Como este es el root bridge, ahora los dos puertos se encuentran verde y aquí uno de los dos se puso verde y el otro naranja, ya que uno está en modo blocking y uno está en modo forwarding. Pero pueden ver aquí que a pesar de que spanning tree me resuelve un problema, y es el problema de los loops, también no deja que yo aproveche mucho lo que es tener dos enlaces redundantes entre dos switches. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que yo tengo un switch aquí y un switch aquí. Y tengo dos puertos, dos enlaces físicos entre los dos, pero solamente se está utilizando uno. Si yo tumbo este cable, vamos a suponer que la conexión entre ellos dos se cayó. Vamos a poner aquí que se cayó el que está forwarding, el verde, que es el 23, se cayó. Obviamente, el que está blocking aquí debe de pasar en un tiempo de 50 segundos, debe de pasar a modo forwarding y se debe de poner verde. Tengo que enseñarle algo, y es que si yo, por ejemplo, vamos a conectar una máquina aquí y vamos a conectar esta máquina, a el puerto 4. Fíjense que cuando yo conecté esa máquina aquí, tarda un tiempo en naranja. Eso es por lo que le expliqué de spanning tree. Si yo quiero deshabilitar spanning tree y yo quiero que desde que yo conecte una PC el puerto se ponga hábil inmediatamente, y yo quiero deshabilitar spanning tree de un puerto, simplemente yo entro al puerto correspondiente, en este caso es el 4, vamos al 4 y aquí yo pongo spanning tree por fast, y obviamente eso me deshabilita spanning tree de ese puerto. Si yo quito ese cable de ahí, van a ver que automáticamente yo conecte la PC, se pone verde inmediatamente y no se pone naranja. Míralo ahí. Eso crea una ventaja, y es que prácticamente desde que tú conectas un teléfono IP a un dispositivo, el dispositivo sube y empieza a funcionar. Pero tienen que tener la salvedad de que no pueden conectar un switch con otro switch a través de un puerto que configuraron por fast, porque entonces van a ocasionar loops y van a tener problemas inmediatamente. O sea, tienen que estar seguros que lo que conecten a un puerto donde quitaron por fast no es otro switch. No puede haber redundancia de conexión con otro switch. Esa es la idea. Y lo otro que le quería enseñar por último aquí es, borré ese switch sin querer. Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Realmente yo no quería borrar ese switch. Y vamos a hacer la conexión de nuevo aquí. Al 1, al 2, al 3 y al 4. Vamos a ponerlo al 4 aquí. Y aquí vamos a poner el cable cruzado del 23 al 23 aquí, y del 24 al 24 aquí. Fíjense que si yo tengo spanning tree, yo puedo tener de esos dos cables, de esos dos enlaces, uno estará en forwarding y uno estará en blocking, por el problema de evitar loops con spanning tree. Elizabeth me pregunta, ¿puedes conectar a la fase de direcciones o no es necesario? A los switches en la interfase y del no se le ponen direcciones IP, porque los switches, Elizabeth, no son equipos de capa 2 y no entienden lo que es dirección IP. Al único que yo le pongo direcciones IP a un equipo de capa 3, por ejemplo, a una PC, a un router, a un switch, yo no le pongo, solamente yo le pongo una dirección IP, pero no es a los puertos, sino es al switch para yo conectarme a él y configurarlo vía Telnet. ¿Contestada la pregunta, Elizabeth? Sí, solo a las VLAN
es que yo le puedo poner IP, no al puerto en sí, sino al switch. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es Either Channel. Either Channel es una tecnología que tiene los switches Cisco que me permiten hacer lo siguiente. Si yo tengo esos dos enlaces entre esos dos switches y cada puerto de eso es a 100 megas y yo no tengo Either Channel, obviamente yo voy a tener un enlace solamente de 100 megas porque los dos puertos no pueden estar forwarding al mismo tiempo. Ahora, si yo configuro Either Channel, yo puedo lograr que esos dos puertos se comporten lógicamente como si fuera un solo puerto, lo que significa que la conexión entre el switch A y el switch B será de 200 megas, porque cada puerto de eso es de 2 megas, de 100 megas. Si cada puerto de eso fuera de 1 giga y yo tuviese dos enlaces entre dos switches, entonces yo tuviese una conexión de 2 gigas. Si yo le agrego un tercer enlace aquí, yo tendría una conexión de 300 megas entre esos dos switches. Eso se logra con Either Channel. Eso mismo yo puedo hacer si, por ejemplo, yo tengo un servidor y ese servidor yo le conecto 3 tarjetas Ethernet y yo lo conecto a un switch, yo puedo hacer un Either Channel con ese servidor y ese servidor puede tener entonces 300 megas de conexión de ancho de banda para él solo en la red. Eso se logra con Either Channel, que yo agrupo un conjunto de puertos y lo manejo lógicamente como un solo. Y el switch lo trata como un solo y unifica la velocidad de ellos. Y yo envío por ahí datos simultáneamente. Miren cómo se hace eso. Yo tengo que configurar Either Channel en ambos puertos que tengo la conexión entre los switches. Vamos a crear aquí, vamos primero a ponerle a este switch aquí, hostname switch A. Hostname switch B. Y aquí entonces vamos a configurar Either Channel. Yo vengo aquí y digo, mira, vamos a poner interface port 1, por channel 1, eso es para crear el Either Channel, y le especifico el rango de los puertos que yo voy a poner como parte del Either Channel, desde el 23 hasta el 24. Desde el 23 hasta el 24 van a ser en mi Either Channel, y aquí fíjense que cambia el modo, y todo lo que yo configuro aquí se le aplica al puerto 23 y al puerto 24. Entonces aquí yo lo pongo switch port mode trunk. Este es el procedimiento. Tengo que ponerlo tronco. Switch port no negotiate. Channel group. Channel group 1 mode desirable. Y de esa forma ya con esos comandos yo configuro. Miren la configuración aquí. Fíjense, con esa configuración, con ese procedimiento ahí yo configuro mi Either Channel. Miren aquí. Si yo ejecuto el comando show interface Either Channel, show interface Either Channel aquí. Either Channel 1 y del Channel Enter, pueden ver aquí que tengo básicamente mi configuración de Either Channel aquí por Either Channel 1 y tengo el puerto 23 y el puerto 24 formando parte del Either Channel. Eso tengo yo que hacerlo en ambos switches. Tengo que venir aquí y hacer el procedimiento idéntico de este lado. Tengo que venir y poner interface por channel 1, interface range, así del 23, 24, switch port mode trunk, switch port no negotiate, channel group 1 mode desirable.
y automáticamente ya yo tengo configurado idle channel aquí, y pueden ver que en un tiempo determinado, fíjense cómo se pusieron rojos los puertos, y luego los puertos se van a poner verdes los dos, lo que significa que entre esos dos switches yo no voy a tener, yo solamente voy a tener no negotiate, es un estatus de el puerto trunk. Cuando yo configuro un puerto trunk, si yo le pongo no negotiate, significa que no hay negociación, sino que simplemente se ponga trunk y ya, que no espere ninguna negociación con el otro lado, que en este caso este switch no va a negociar con este y este tampoco, ni este con este, sino que será trunk y ya. Trunk es básicamente un tipo de puerto que yo se lo voy a definir ya en el módulo que viene, porque en el módulo que viene, en el módulo de VLAN, es que entiende lo que es un trunk, pero un trunk es básicamente un puerto que pertenece a más de una VLAN. Entonces, luego estos puertos aquí, fíjense que se encuentran verdes, y lo que significa que ahora yo tengo dos enlaces físicos entre estos dos switches, pero a nivel lógico es un solo enlace, y el switch lo administra como un solo y lo utiliza como un solo, lo que significa que ahora mismo yo tengo un enlace de 200 megas, y como es un idle channel, fíjense que ninguno está naranja, ninguno está en modo blocking, porque aquí no hay problema de loops, porque los loops ocurren cuando hay redundancia de enlace, y aquí lógicamente no hay redundancia de enlace, porque los dos puertos, aunque son físicamente redundantes, pero lógicamente es un solo puerto, y de esta forma es que yo puedo configurar idle channel aquí. Básicamente esto es todo por el tema de switching. Vimos lo que es la administración del switch. La parte más importante de este módulo es la administración básica del switch, que son los comandos básicos que ustedes han visto en los videos que tienen en el sistema y lo mismo que han utilizado en el router. La parte de port security, la parte de spanning tree, la parte de lo que es la configuración del priority, el root bridge, el root port y ese tipo de detalles, y la parte de idle channel, de cómo configuran un idle channel entre dos switches Cisco. Lo que le queda ahora es básicamente ver los videos que tienen en el sistema y practicar todo lo que se ha hecho. Obviamente esta charla estará grabada y la pueden ver luego y hacer los mismos ejercicios que yo he hecho hasta ahora. Quisiera saber si tienen alguna pregunta al respecto. Si no tienen ninguna pregunta, simplemente me escriben no en el chat y seguimos con el procedimiento, que le quito el mute y nos decimos bye bye. Jorge me dice que todo ok. Básicamente este es un tema simple, es un tema es el primer tema de la parte es el primer módulo de la parte de switching que vamos a ver, porque todo lo que hemos visto hasta ahora en CCNA ha sido routing, y de ahora en adelante vamos a tener dos módulos de switching, este y el que viene. Elisa me pregunta, switch por modo access, ¿puedes explicar? Switch por modo access es para yo poner el puerto en modo acceso. El switch tiene dos tipos de puertos, los switches Cisco, el modo acceso y el modo trunk. Tú viste que yo también puse switch mode trunk. El puerto cuando está en acceso solamente pertenece a una VLAN. Eso lo van a ver en el módulo que viene. Si yo lo pongo acceso, pertenece a una VLAN y ya. Y si yo lo pongo trunk, entonces pertenece a más de una VLAN. Contestas a la pregunta, Elizabeth. Pero la definición de VLAN y todos esos conceptos, tú no la entiendes ahora, pero sí la va a ver en la semana que viene cuando yo esté explicándole todo lo que es la VLAN y ese tipo de cosas. Carlos me pregunta, si tenemos una VLAN, ¿hay que taguear la VLAN en ese tron? Más de una VLAN, claro que sí. Para yo intercambiar información de VLAN entre esos dos switches, tengo que utilizar frame tagging. Y vamos a ver que hay dos tipos de frame tagging, que hay ISL y 802.1Q. Eso lo vemos en el módulo de VLAN. En el módulo de VLAN, que es el módulo que viene, realmente donde se pone interesante la parte de switching. Contestar la pregunta, Carlos. ¿Y las VLAN se determinan por el número? Sí, las VLAN las creamos y le ponemos un número y opcional tú le pones un nombre también. ¿Alguna otra pregunta? Alicia me dice ok. Carlos, Jorge, ¿todos se encuentran ok entonces? Si todos están ok, básicamente voy a quitar el mute para que nos digamos bye bye
y nos veremos entonces el próximo jueves sobre el tema. Vamos a ver más de switching. La grabación de la clase pasada, sí, la de OSPF ya ustedes la pueden ver, está en el sistema, la pueden ver, que fue lo que hicimos la semana pasada. Déjame quitarle el mute aquí. Ahora yo creo que todos podemos oírnos y hablar. Básicamente yo les deseo buenas noches y nada, espero que hayan disfrutado su charla de la noche de hoy. Gracias, amigo. Muy interesante, profesor. Gracias. Ok, entonces yo le voy a subir la práctica, la charla en menos de 48 horas y la pueden revisar. Igualmente Elizabeth, la de OSPF, ya yo la puse hace varios días y tú la puedes ver inmediatamente que se encuentra online, la de OSPF. Gracias, profesor, que se la pasen súper. Ok, ustedes también, pásenla súper. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante, gracias. Igualmente.